Buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, pues vamos ya con la quinta conferencia del ciclo de la historia colectiva de Alcalá, un ciclo que, como ya se ha dicho en varias ocasiones, así está siendo organizado conjuntamente con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Agradezco la presencia de la concejala María Aranguren, de la que partió realmente la iniciativa de organizar este ciclo de conferencias con su posterior publicación, y la institución de estudios complutenses. Vamos a empezar ya directamente presentando pues al conferenciante de hoy, Vicente Pérez Palomar, que nos va a hablar hoy en esta ocasión del siglo XVII, aunque evidentemente él tiene unos títulos específicos para su conferencia. Vicente es historiador, es técnico de patrimonio histórico del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, se licenció en Historia por la Universidad de Alcalá y desde su paso por la universidad se ha dedicado al estudio y difusión de la historia y del patrimonio de Alcalá de Henares. Ha dirigido varios proyectos de empleo y formación, escuelas taller y talleres de empleo, centrados siempre pues, en la recuperación y difusión del patrimonio de Alcalá. Desde el año 2006, como digo, es funcionario del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, ocupando la plaza de técnico de patrimonio histórico, centrando su trabajo en la conservación y puesta en valor de los bienes muebles e inmuebles, en la gestión del recinto histórico de Alcalá de Henares, incluido, como muy bien saben, en la lista del patrimonio mundial, ahora cumplimos los 25 años de esa inclusión, y en la difusión también de todos estos aspectos. Ha impartido decenas de cursos, jornadas y conferencias sobre el patrimonio histórico y artístico de Alcalá de Henares, incluso para la institución de estudios complutenses. Ha sido coorganizador de los ciclos Cisneros 1517 y 2017, Alcalá Patrimonio Mundial 20 aniversario 2018 o Historia y Arte en el Cementerio Municipal de San Roque de Alcalá de Henares del año pasado, del año 2022. Ha participado en varias exposiciones y es autor de numerosas publicaciones, tanto monográficas como colectivas, sobre el patrimonio histórico de Alcalá de Henares. Son muchas obras, como digo, pero bueno, entre ellas pues, podemos citar la Guía Turística Literaria de Alcalá de Henares, que hizo con Enrique Pérez y Juan Carlos Palacios, las Tablas del Baldaquino de las Bernardas, en el año 2010, o el Patrimonio Mundial, Universidad y Recinto Histórico en el 2016. Precisamente desde ese año, desde el año 2016, es miembro de la Junta Directiva de la Institución de Estudios Complutenses. Se podría hablar muchísimo más, pero yo creo que lo mejor es dejarle tiempo para que, que nos cuente el Alcalá pues de uno de los siglos más importantes de su historia y de los que tuvo una mayor proyección, el siglo XVII. Así es que, Vicente, cuando quieras, tuya la palabra. Muchas gracias, Vicente. Buenas tardes, bienvenidos a todos en esta tarde de primavera. Muchas gracias, concejala de Cultura María Aranguren, por venir esta tarde, en unos días difíciles para todos. Muchas gracias a mis compañeros de la Institución de Estudios Complutenses y a la presidenta, que también ha venido esta tarde, a Pilar Lledó Collada. Muchísimas gracias al Corral de Comedias, que nos acoge y que nos ayuda con todos los problemas técnicos, y también a los compañeros que concurren conmigo a las elecciones, que han venido esta tarde a escucharme. Dice mi mujer que con esta conferencia se me estaba friendo el cerebro, como a Don Quijote, y que iba por la calle y solo veía ladrillos aplantillados, veía campos resaltados por todas partes, veía embramillados preciosos y todo formas del siglo XVII. Y por si esto era poco, decía, es que eso es del XVIII, pero perviven las formas del XVII. Así que al final esto, en los últimos 3 meses, se ha convertido en uno de los elementos que más ha mediatizado mi día a día, ¿no? La conferencia. Y es que cuando terminemos esta conferencia habremos hablado aproximadamente de unos 60 edificios o lugares del siglo XVII en nuestra ciudad. Habremos hablado de más de 20 obras de arte, de pintura, orfebrería o escultura, y aún así se quedan en el tintero pues,
decenas de edificios del siglo XVII hasta configurar lo que va a ser la materialización de la ciudad de Dios, que es el título que da mi conferencia. Esta misma tarde, mientras venía, pasaba por la calle Santa Úrsula y veía el Torreón de las Úrsulas y decía, ¿por qué no he puesto el Torreón de las Úrsulas? Que no solamente es una forma del XVII, sino que además hay varios en la ciudad. Bueno, pues no forma parte de la conferencia, pero ya lo cuento, ¿no? Por lo tanto, es una conferencia que se ha ido transformando día a día. Incluso el título se ha ido transformando día a día, como vamos a ver. Así que esta tarde tengo dos tareas. Por una parte, trasladarles la grandeza del siglo que configuró la ciudad desde el punto de vista monumental y que es responsable de la inclusión de la lista del patrimonio mundial, porque no tenemos que olvidar que nuestro patrimonio mundial se fundamenta en tres pilares. Primer modelo de ciudad universitaria moderna, aportación a la cultura universal a través de la lengua y el Quijote, y la materialización de la ciudad de Dios en la tierra. Y esa materialización de la ciudad de Dios en la tierra es lo que vamos a ver esta tarde, y sucede precisamente en el siglo que ha tenido a bien el director del ciclo, al que agradezco que cuente conmigo, mi compañero y amigo Vicente Sánchez Moltó, ha tenido a bien ofrecerme que les cuente esta tarde. Así que tengo dos tareas. Por una parte, trasladar la grandeza del siglo, y por otra parte, intentar hacerlo lo más rápido posible para no prolongarme demasiado, aunque un poquito puede que me alargue, por lo que ya les pido disculpas, y así ya las tengo pedidas desde el principio de la conferencia. Decíamos que la conferencia ha sido una conferencia viva. La conferencia, cuando Vicente me la encarga, se llamaba La ciudad conventual y colegial, si no estoy confundido. Después, cuando yo empecé a escribir, se llamó la materialización de la ciudad de Dios, y más tarde pasó a ser lo que ven en pantalla, que fue la ciudad en obras, porque en realidad es lo que siento. Es una ciudad que está en constante ebullición, una ciudad en permanente cambio en el siglo XVII, una ciudad que cambia su fisonomía por completo, hasta el punto de que, si hacemos una reflexión, son escasísimos los testimonios del siglo XVI que han llegado a nuestros días, y es mayoritaria la presencia de fábricas del siglo XVII. Cuando nos ponemos a hablar de Alcalá en el siglo XVII, tenemos que hacer una brevísima contextualización, y cómo no hablar, pues, de los tres monarcas que abarcaron aquel siglo, ¿no? Cuando moría Felipe II, en 1598, le decía a su amigo don Cristóbal de Moura: «Ay, don Cristóbal, que me temo que este hijo mío me le han de gobernar», y así pasó. Felipe III fue gobernado por el duque de Lerma, un hombre ávido de poder y ávido de enriquecerse, y en aquel enriquecimiento, aquí los vemos los dos, a Felipe III y al duque de Lerma, en aquel enriquecimiento, pues bueno, tuvo aciertos, como por ejemplo la tregua de los 12 años, que permitió recuperar aliento a la exhausta demografía y economía castellana, y también fracasos tremendos y estrepitosos como la expulsión de los moriscos de 1609-1613, que también lastró la economía, ¿no? Aquella expulsión venía a tapar el agujero que había abierto el reconocimiento de la entidad política de las provincias rebeldes en aquella concepción mesiánica que los austrias tenían de sí mismos como defensores de la fe verdadera y absoluta, que era el catolicismo. Los escándalos financieros del duque supusieron su caída y su sustitución por el duque de Uceda, su hijo, que murió poco más tarde, en 1624, preso en esta misma ciudad, en Alcalá de Henares. Y a partir de la muerte del monarca en 1621, pues un nuevo monarca, Felipe III, con su hombre de confianza, el conde duque de Olivares, van a ser los que van a hacerse cargo del gobierno. Estamos en el siglo de los válidos. Olivares, a diferencia de Lerma, es un hombre culto, capaz, formado, un gran reformador, y que cuando intenta establecer los mecanismos para articular un Estado moderno de corte francesa, pues se da cuenta de que en España no se puede articular un Estado moderno de corte francesa, incluso hoy sigue siendo imposible articular un Estado moderno de corte francesa, y entonces se le rebelan los catalanes y los portugueses. Esto acaba con el valimiento del propio conde duque de Olivares, supone el fin de la hegemonía española tras la paz de Westfalia de 1648 y, por supuesto, la caída del Valido en 1643. Y, bueno, pues un intento de recomposición de la monarquía por parte de Felipe IV hasta 1655, en que fallece, y damos paso al último de las Austrias, que es Carlos II. Carlos II es un hombre bastante denostado por la historiografía, pero que creo que habría que hacer una importante revisión, porque si bien era un hombre enfermizo y un hombre con ciertas limitaciones, también es cierto que era consciente de su limitación intelectual y de su limitación física. Y esto propició que hiciera un gobierno que fue de los más beneficiosos del siglo, porque supo rodearse de personas capaces para gobernar, como el duque de Medinaceli y el conde de Oropesa, y sobre todo por su empeño en
lograr preservar los estados que había recibido de sus antepasados de forma íntegra, cosa que consiguió y apostó por la que a la postre era la monarquía más potente europea en aquel momento, que era la monarquía francesa a su muerte, suponiendo esto el cambio de dinastía tras un paréntesis de la guerra civil entre Austrias y Borbones, ¿no? Este va a ser el panorama a nivel nacional, a nivel Castilla y a nivel España. Y respecto a la ciudad, pues la villa, era una villa muy parecida al resto de villas del Arzobispado de Toledo. Alcalá, con la salvedad de la gran cantidad de universitarios y de la cantidad de clérigos que había en el siglo XVII, pues tendría unos 6.000, 7.000 habitantes, se situaba en las ciudades, entre las villas o ciudades principales de Castilla. La población se dividía en dos grandes grupos, los privilegiados, que no pagaban impuestos, nobleza y clero, que eran un 8% de la población, y los que sí pagaban impuestos, el pueblo llano. Dentro del pueblo llano habría un grupo grande, que eran los excluidos, doncellas, pobres y gente que no tenía profesión, que eran ni más ni menos que el 28% del pueblo llano, y el resto es lo que podríamos denominar población activa. La población activa es muy interesante porque se centraba sobre todo en el sector secundario. No sé si se alcanza a ver, he hecho dos pequeños gráficos. Lo azul que están viendo ustedes es la agricultura y la ganadería en el siglo XVII frente a lo gris y lo naranja, que son la industria y los servicios. Perdón, la industria y la construcción. Lo amarillo son los servicios en los dos gráficos. Es muy interesante. En las ciudades castellanas y villas castellanas del 17, por supuesto, el sector primario va a ser preponderante. Sin embargo, en Alcalá lo que es preponderante es el sector secundario y el sector servicios. Si sumamos el 32% de la industria y el 11% de la construcción, nos da un 43% de sector secundario, que es una barbaridad considerando que estamos en sociedades preindustriales. Y un 21% del sector servicios es también una barbaridad para una villa de la época. ¿Qué concluyo con todo esto? Que Alcalá es distinta. ¿Y por qué es distinta? Por dos motivos. En primer lugar, por la presencia de la universidad. La presencia de la universidad hace que haya un potentísimo sector servicios, hasta el punto de que un 35% de los que se empleaban en estos servicios eran sastres, por ejemplo, que esto nos está contando también una realidad distinta a la del resto de las villas de la época. Un 11% del total de la población, activa se dedicaban a la construcción. Abajo he puesto un gráfico con sectores de actividad en 2001. Es muy interesante. En 2001, en plena efervescencia inmobiliaria, es un 12,71 lo que se dedicaba a la población, a la construcción en Alcalá. Es decir, el siglo XVII es una constante burbuja inmobiliaria desde el punto de vista de los sectores de actividad. Y esto es lo que se va a plasmar en mi conferencia, cómo la actividad constructiva es febril y cómo no se para de construir a lo largo de todos estos siglos, ¿no? Como decíamos, la nobleza de Alcalá era principalmente lo que llamaríamos caballería urbana. Desde 1515 los nobles gobernaban la ciudad y la villa, en aquel momento la villa se caracterizaba sobre todo por la presencia de la universidad, lo que producía continuos roces jurisdiccionales entre la universidad y el concejo. Estos roces jurisdiccionales entre universidad y concejo supusieron que la villa decidiera iniciar un procedimiento que podríamos definir como el gran proyecto ideológico de la villa en el siglo XVII, que sería alcanzar el título de ciudad sin voto en Cortes. La villa intenta hacerlo en 1660, vuelve a insistir en 1679 y en 1667 se produce un hecho muy interesante que va a todavía espolear más los ánimos de las élites de la villa para alcanzar ser reconocida como ciudad sin voto en Cortes. Aquel año, nos lo cuenta magistralmente Vicente en un artículo hace bastantes años, por cierto, aquel año en la Plaza del Mercado, con motivo de una fiesta de toros que se estaba celebrando en la misma Plaza del Mercado, el rector desde su arco enfrente, luego lo veremos, no se le ocurrió nada más que salir con un paño con sus armas, con guantes, con una almohada y con una trompeta. Y cuando se estaban celebrando los toros del Corpus, pues ordenó un cambio de tercio, lo que no pudo ser asimilado por el alcalde de la villa, que vio cómo se invadían sus competencias e inmediatamente puso un pleito ante el Consejo Real. Este pleito, que se va a prolongar durante 24 años, va a tener 24 años de prohibición de los festejos de los toros, y esta preponderancia en el acto público va a ser lo que espolee finalmente el esfuerzo por parte de la villa y el gastarse muchísimo dinero para obtener un título de voto en corte, un título de ciudad sin voto en
en Cortes el 5 de mayo de 1687, recogido por Diego de Torres de la Caballería y Felipe del Castillo. Con esto la villa quedó satisfecha y dijo: ahora ya el rector no va a tener preeminencia con nosotros en los actos públicos, pero aquello no fue así porque el Consejo se pronunció y dijo: aquí nadie ha dicho que tenga preeminencia el alcalde sobre el rector, con lo que el proceso se prolongó todavía más hasta 1691, en que hubo una suerte de concordia entre ambas instituciones en la cual el rector permitía que el alcalde sacara su paño al balcón y sus armas, y el rey dio un privilegio a nuestra ciudad, que es único, en el que el alcalde puede lucir el pendón con las armas de la ciudad en las festividades públicas. De todo este proceso que les cuento, pues nos quedan las mazas de la ciudad, que son testimonio como pasamos de 2 mazas, aquí las tienen desmontadas, que es algo muy bonito de ver y que me gusta ponerles porque pueden ver ustedes el alma de madera de una de ellas, a 4 mazas, porque el alcalde de una villa se acompañaba de 4 maceros, de 4 custodios, ¿vale? Y aquel paño repostero que decíamos que tenía como privilegio lucir al alcalde en las fiestas públicas, que se encuentra en la primera planta del ayuntamiento y que puede ser visitado por todos aquellos que accedan al salón de plenos. Desde el punto de vista urbanístico, uno de los grandes cambios que tuvo el siglo XVII fue el cambio de la basculación del centro de poder desde la zona del entorno de la Plaza de los Santos Niños a la zona de la Plaza del Mercado. Esto es muy interesante. El rector se construyó un arco que están viendo en pantalla, en una lámina preciosa de Valentín de Carderera, y allí desde el arco del rector, el rector asistía a sus fiestas públicas y por supuesto, el eje del poder que había estado en la calle San Juan y la calle San Felipe, entre la Magistral y el Palacio Arzobispal, pues se viene a la Plaza del Mercado. No va a tardar el concejo en venirse a la Plaza del Mercado y muy pronto pues van a construirse entre 1608 y 1609 unas casas de nueva planta diseñadas por Sebastián de la Plaza en lo que habían sido las antiguas carnicerías y frente al arco de la universidad. De aquellas casas tenemos este escudo ahí justo aquí al lado, en la vecina finca del restaurante que está a mi izquierda, a su derecha, y bueno, pues la imagen que tendrían aquellas fábricas sería algo parecido a esto que están viendo, que son las casas de Salinas magistralmente restauradas, en las que todavía están los ganchos para colgar. Cuando salgan se fijan, se ven los clavos, los ganchos para colgar los reposteros a los que hacíamos alusión que se colgaban en las fiestas públicas. Así es como va a venirse el eje del poder, como decíamos, aquí a la Plaza del Mercado. Desde el punto de vista ideológico, el segundo gran proyecto de la ciudad va a ser, ya de la ciudad o de la villa durante gran parte del siglo, va a ser las Santas Formas. Las Santas Formas van a ser un fenómeno social extraordinario. El reconocimiento del milagro de las Santas Formas, como creo que muchos de ustedes sabrán, en 1597 el jesuita Padre Juárez recibe unas hostias por parte de un converso, un morisco, y bueno, pues temeroso de que estuvieran envenenadas, que en algunos casos había, pues el hombre las guardó y cuando fue a ver meses después seguían tal y como las había guardado, las metió en la cueva más húmeda del colegio de la compañía, aquello no se transformaba, no desaparecía, y ante esta realidad, pues finalmente, y tras un largo proceso que yo he resumido en 30 segundos, el 16 de julio de 1619 el vicario de Alcalá reconocía el milagro. Los jesuitas lo primero que hicieron fue levantar una extraordinaria capilla que sirviera como custodia a estas formas incorruptas y bueno, las Santas Formas se convirtieron en el centro de la religiosidad popular de la villa. Incluso en el siglo XIX y hasta la desaparición de las Santas Formas en la Guerra Civil, me atrevo a decir que era la manifestación religiosa más importante de cuantas sucedían en la ciudad a lo largo del año, muy por encima del Corpus, los Santos Niños o la Virgen del Val, tal y como nos retrató magistralmente Félix Juste en este cuadro que está en la alcaldía en el año 1892. La otra gran institución de la villa, pues ya hemos dicho que era la universidad. La universidad estaba en la tónica general de las universidades españolas del momento. Mala administración, corrupción en la provisión de cátedras, disturbios entre residentes, aristocratización de los colegiales, litigios entre la universidad y otras instituciones, quebranto económico, enseñanza corrompida. Esto pasaba en todas las universidades y Alcalá no era una excepción. No obstante, la universidad se centra en 2 proyectos desde el punto de vista ideológico en estos años que van a tener incluso repercusión en las artes plásticas.
El proyecto principal va a ser la canonización del fundador y, en segundo lugar, el impulso al dogma de la Inmaculada Concepción. En la imagen pueden ver una Inmaculada preciosa de Nardi, del monasterio de San Bernardo, y un cardenal Cisneros del que hablaremos seguidamente. La universidad, como decíamos, languidecía, la teología seguía siendo uno de los estudios más importantes, se introdujo el derecho, pero no con tanta fuerza, y el alumnado, que en 1620 alcanzó su tope en torno a los 3.000, era la segunda universidad de España tras Salamanca, debía contar con unos 1.500 al finalizar el siglo. Desórdenes estudiantiles, bloqueos en los puestos de colegiales, venta de cargos públicos que hacían que no fuera necesario tener estudios para tener una plaza en la administración, baja calidad del profesorado, en fin, lo que caracterizaba las universidades de la época. La competencia del Colegio Imperial de Madrid en 1623 pues tampoco fue buena, y al final pues iniciamos una larga decadencia que intentaban remediar mediante visitas, entre las que destacamos sobre todo la visita del doctor García Medrano. Pero pese a esto, quiero destacar que sorprende la extraordinaria vitalidad desde el punto de vista de la edilicia. Es decir, estamos en un momento de crisis, pero la universidad está en una gran ebullición desde el punto de vista constructivo. O sea, se producen fundaciones, se renuevan colegios, o sea, realmente la actividad desde el punto de vista constructivo es una actividad que podríamos definir como febril y que va a dejar una importante huella en Alcalá, ¿no? El gran proyecto intelectual y propagandístico de la universidad del siglo XVII, por otra parte, pues va a ser la canonización de Cisneros. La canonización de Cisneros es un esfuerzo que va a hacer la universidad desde 1626 y que va a finalizar en el siglo XVIII, cuando el Papa Clemente XIV dé carpetazo al asunto, pero que va a ser muy importante porque, sobre todo, el postulador de la causa, Fray Pedro de Quintanilla, que fue postulado entre 1650 y 1659, va a elaborar una biografía de Cisneros, el arquetipo de virtudes y espejo de prelados, publicado en Palermo en 1653, que va a marcar la iconografía del cardenal desde ese momento en adelante, y pues aquí tenemos un grabado precisamente del arquetipo de virtudes que va a marcar las representaciones del cardenal desde este momento. La mayor parte de los edificios que se construyen en esta época van a ser colegios, conventos y colegios-convento. La mayor parte de estos edificios van a rivalizar por dejar su imprenta y su huella en Alcalá, y se van a edificar en dos tipologías fundamentales. Una tipología de edificación en Alcalá va a ser el modelo congregacional, y la otra tipología va a ser el modelo carmelitano. Va a ser importante ver estas dos tipologías porque luego vamos a referirnos una y otra vez a estos dos modelos del clasicismo del siglo XVII en la ciudad. El modelo congregacional tiene su principal su arranque en la iglesia que están viendo en pantalla, que es el Jesús de Viñola, construido a partir de 1578 en Roma. Está construido, como decían los jesuitas, al modo nostro, siguiendo las directrices del cardenal San Carlos Borromeo, que insistía en que las iglesias jesuíticas debían contar con muy buena visibilidad y sobre todo con una excelente acústica, que permitiera la predicación. Son iglesias de la palabra. Además, estos templos tenían una gran nave y capillas laterales que se unían entre sí, lo que permitían la circulación de fieles sin necesidad de estorbar el culto, tribunas para que los propios miembros de la compañía asistieran al culto, y sobre todo una gran cúpula central que daba la importancia al presbiterio. Están viéndolo en la planta que hay en la pantalla. Y la fachada, desde luego, va a ser el gran modelo a seguir, ¿no? Esta fachada del Jesús, que va a hacer ya como de la Porta, que se caracteriza por dos cuerpos superpuestos, un primer cuerpo horizontal, muy horizontal, y un segundo cuerpo mucho más cuadrado y vertical, y tres calles. Van a estar reflejándonos lo que va a ser el interior de la iglesia. Estas tres calles, la calle central se sobreeleva, se remata con un frontón y se une a la parte inferior con sendos aletones, como estamos viendo en pantalla, que se ven ahí los aletones. Bueno, este modelo se nos va a repetir una y otra vez. Frente al modelo congregacional, el modelo carmelitano. Y ahora, todos ustedes que están aquí en la sala van a pensar y van a ir pensando en iglesias que se les ocurran de Alcalá, y si no estamos en uno, estamos en otro, pero las tenemos todas. Son todos los modelos de templo que hay en la ciudad, o casi todos. Vamos a salvar a las Úrsulas una vez más y alguna otra más. Bueno, pero si se fijan, el modelo carmelitano es un modelo mucho más vertical, responde
a la necesidad de Santa Teresa de no tener nada superfluo, de que no hubiera elementos superfluos en sus conventos. Va a ser iniciado por Fray Alberto de la Madre de Dios en la Encarnación en 1611-1616. Son fachadas muy verticales, 2 grandes pilastras laterales, 3 vanos en la parte inferior, frontón con óculo y paños resaltados, y luego pues siempre sobre la portada central un templete con edículo, con hornacina, sobre la ventana del coro, el óculo y la verticalidad marcada. Bueno, pues estos 2 son los elementos que van a definir las construcciones del siglo XVII. Pero decía yo hace un rato, bueno, tenemos un modelo mixto en Alcalá, que yo solo conozco en Alcalá y que hay muy poquitos más que veremos, que se pone de manifiesto sobre todo en la iglesia de los Caracholos, que veremos más adelante, que combina ambas fachadas y ambas plantas. Pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Decíamos además que la ciudad se configura plenamente en el siglo XVII y que la imagen que tenemos de la ciudad, esa imagen que hemos visto en mi primera diapositiva, que era en el faldón un grabado de Pier Maria Baldi, todo con cúpulas, linternas y chapiteles, esa imagen que decía Antonio Ponz en el siglo XVIII, cuando llegaba desde el Gurugú y decía llegar a Alcalá, cuando uno se aproxima y ve esa sucesión de cúpulas, torres y chapiteles, constituye un razonable espectáculo. Un tipo que había estado en Roma. O sea, si le parecía un razonable espectáculo Alcalá, no debía estar mal lo que estaba viendo en aquel momento, ¿no? Bueno, pues además se configura urbanísticamente y va a haber muchísimos cambios en el urbanismo. Sobre todo va a haber una clara voluntad por parte del concejo de ordenar las calles, de hacer calles rectas, amplias. Y vamos a ir encontrando muchas, como por ejemplo esta que están viendo en pantalla, que es la calle Nueva, donde coincidí el otro día haciendo la foto con Pilar y con Vicente precisamente, pues que es ordenada y a la que se le quitan todos los elementos, se abre en su totalidad, se le quitan todos los elementos que la cerraban, ¿no? No solamente la calle Nueva, sino que se abren calles a cordel perfectamente ordenadas que permiten comunicar grandes espacios, como va a ser la calle del Carmen Calzado, que va a ser una de las más importantes del momento y que se va a hacer también en estos primeros años del siglo XVII. Pero además tenemos 3 o 4 operaciones urbanísticas de gran importancia que modifican la ciudad medieval, ¿no? O la villa medieval. Una de ellas va a ser la gran operación urbanística impulsada por el cardenal, por el arzobispo y cardenal Sandoval y Rojas en 1617 al fundar el monasterio de San Bernardo. En aquel momento se compra una variedad de casas, se hunden las casas, se genera una gran plaza con proyecto de Juan Gómez de Mora. Se cierra una calle, se hunde una calle, la calle de Segovia, se cierra el acceso a la ciudad por el norte, la puerta de Burgos, y se traza una calle recta, con perspectiva, con un arco que estamos viendo en pantalla, que es la calle de San Bernardo con el arco de San Bernardo. Modificación urbanística tremenda para esta zona del recinto histórico. Otra gran modificación urbanística va a ser la fundación del convento de las Carmelitas Descalzas del Corpus Christi, que se había fundado en 1599, pero que con el dinerito de doña Beatriz de Dietrichstein, que va a asumir el patronazgo, pues y un proyecto fantástico también de Fray Alberto de la Madre de Dios, pues van a modificar la llegada a la ciudad por la Puerta de Aguadores desde el este. Van a hundir la Puerta de Aguadores, van a hacer una placita que todavía conservamos preciosa, van a hacer 2 calles que van a comunicar el convento del Corpus Christi con la Puerta de los Mártires, van a demoler la cerca y van a hacer una iglesia siguiendo los más exactos cánones del modelo carmelitano, como veremos más adelante. Pero en mi opinión, desde el punto de vista urbanístico, la gran transformación y uno de los iconos de la ciudad va a ser la construcción del convento de las Agustinas a partir de trazas de Fray Alberto de la Madre de Dios. Estamos hablando de un convento espectacular, se había fundado en 1580, en 1585 compran unas casas en la calle Escritorios, había un callejón que comunicaba la calle del Gallo con la calle Avellaneda. Ese callejón se compran la finca que hay al otro lado en la calle Escritorios y dicen al ayuntamiento: concejo, ¿podemos ocupar ese callejón y hacemos aquí una placita preciosa y una perspectiva? Y el concejo, que está muy a favor de esto, les permite eliminar el callejón y genera esta perspectiva increíble que estamos viendo, que es el cierre de la calle Colegios con esta pedazo de cúpula y esta preciosa fachada de Fray Alberto de la Madre de Dios. Hay otras pequeñas actuaciones que modifican el espacio urbano que iremos viendo, creación de lonjas, atrios, compases e incluso el cierre de calles en el recinto universitario que van a
que van a distorsionar aquel proyecto que había iniciado el cardenal Cisneros con la fundación de la universidad. Este es el plano de Obando. Tengo uno en blanco y negro que creo que se ve un poquito mejor, así que les voy a poner esta otra diapositiva. Bueno, sobre todo en este caso va a ser la desaparición del callejón de Mataperros, que es ese callejón que está ahí, ¿vale? Que estaría, esta finca sería el Parador, ¿vale? Esto es la calle Santo Tomás. Esa desaparición del callejón de Mataperros al comprar los dominicos, no sé si se me oye, al comprar los dominicos las dos parcelas, las islas 13 y 16, pues va a desaparecer el callejón de Mataperros, que se lo quedan los dominicos, porque compran toda la isla 16, que es esa isla de ahí, y ellos serán dueños de la isla 13. Y luego otras modificaciones, como la del Colegio de los Bernardos, que va a quedarse con parte de la calle de los Gramáticos, que estaba ahí, y sobre todo la de los Trinitarios Calzados, que se quedan con los callejones de la Virginidad y los niños de la doctrina cristiana, que son estos dos, que van a ver ustedes ahora en pantalla, que todavía existen y que se los quedaron los Trinitarios Calzados en el año 1661 con permiso del concejo. Alguna otra modificación menor, como por ejemplo la desaparición del Callejón del Peligro, que comunicaba la calle Escritorios con la calle Mayor y que ocuparon los irlandeses, pues van a terminar de configurar el urbanismo de la época. Bien, con esto vamos a pasar a desgranar de la forma más rápida e intensa posible estas fundaciones y estas modificaciones de las que venimos hablando. Desde luego vamos a comenzar hablando de la universidad, colegios. Primero hablaremos de los colegios regulares, colegios seculares, edificios eclesiásticos, edificios civiles. Esta va a ser un poco la evolución que vamos a hacer. Desde luego, si empezamos hablando de la universidad, pues tenemos que comenzar con el Colegio Mayor de San Ildefonso. La obra más importante del Colegio Mayor de San Ildefonso en esta época es el Patio Mayor de Escuelas, Patio de Santo Tomás de Villanueva. Patio Mayor de Escuelas responde a una necesidad física, y es que el patio que había construido Cisneros a principios del siglo XVI se llevaba hundiendo casi 100 años, habían hecho una serie de reformas Juan García de Atienza y otros, pero aquello era un patio de 2 plantas con columnas de piedra de ladrillo que era un galimatías, y el colegio decide hacer un patio nuevo. Piden trazas, presentan Juan Gómez de Mora, finalmente las trazas que van a triunfar van a ser las de se me ha ido el santo al cielo. Van a triunfar las trazas de José Sopeña en 1671, lo he encontrado, y bueno, van a hacer este patio que es puramente ideológico, un patio en el que sobre todo se resalta la figura del cardenal Cisneros, que como podemos ver sigue fielmente el modelo que hemos visto en la diapositiva del arquetipo de virtudes. Finalmente se llamó de Santo Tomás de Villanueva porque beatificaron a Tomás de Villanueva, pero ellos querían que fuera el patio del cardenal Cisneros clarísimamente. Toda la iconografía es cisneriana, cisnes, escudos de Cisneros una y otra vez, y es un patio espectacular de gran belleza herreriana en 3 alturas con disminución cada una de ellas, ¿no? El siguiente edificio importante para esta época sería un edificio del que no nos ha quedado nada, que voy a citar muy rápidamente, que es el Colegio de Mercedarios Descalzos, que estaba en la Manzana 14, justo al lado del Parador, que es muy importante porque es, junto con Económicas, de la que hablaremos luego, junto con los mínimos, el primer edificio que va a tener formas del siglo XVII, aunque sea del siglo XVI, por un arquitecto italiano que vino a trabajar aquí desde el Escorial, que se llamó Juan Andrea Rodi. Después de este edificio de Juan Andrea Rodi, el siguiente edificio que empieza a tener formas del 17, lo que tienen ustedes en pantalla, es el convento de Carmelitas Descalzos de San Cirilo. Fundado en 1570, estaba construido... Fundado en 1570, como yo sí lo veía, fundado en 1570, construido en 1598, está atribuido a Fray Alberto de la Madre de Dios y es el primer edificio que sigue el modelo carmelitano. Es decir, el edificio que no existe, que hemos visto, fue el primero que utilizó el modelo congregacional, y este es el modelo carmelitano, frontón, muy sencillito. La fachada está muy modificada porque, como saben ustedes, esto formó parte de la prisión, pero aún así se ha conservado, fue muy intervenido a principios del siglo XX, pero aún así sí que se conservan estas trazas generales con el frontón y el óculo, ¿no? Otro de los primeros edificios que va a ir haciéndose, de los primeros colegios que va a ir haciéndose en esta época, va a ser el Colegio Convento de Trinitarios Calzados de la Santísima Trinidad, hoy conocido como Archivo del Movimiento Obrero, del que
prácticamente poco reconocible queda en su exterior, no así en su interior, en el que se ven las trazas de Sebastián de la Plaza de 1621, con este patio de absoluta severidad clasicista, que como vemos, pues vamos a ver modelos muy parecidos a lo largo de la presentación y de la conferencia. Otro de los edificios que se fundan y que se renuevan en esta época, base del Colegio de San Agustín, que es uno de los que primero se fundó en la universidad, 1518, pero que va a ser totalmente renovado cuando en 1553 el propio Santo Tomás de Villanueva compre unas casas en lo que es la calle Colegios, en el sitio en el que está actualmente. Doña Juana de Austria asumirá el patronazgo desde 1563 y con el dinerito de Doña Juana de Austria, con el patronazgo, van a construir un edificio que encargaron nuevamente a Sebastián de la Plaza, que va a ser el alarife y arquitecto estrella en aquella actividad tremenda del siglo XVII, lo vamos a encontrar en muchísimas obras, y que lo va a construir Sebastián de la Plaza en torno a 1625. El edificio está muy modificado, se conservan sus fábricas exteriores de muy buena calidad, con ladrillos y sillarejos de piedra caliza, y las dos portadas, la portada del colegio, que es la portada arquitrabada, que ven ustedes más pequeña, una portada arquitrabada muy sencillita, con un guardapolvos, dos bolitas herrerianas y un pequeño edículo donde estaría pintado un escudo de la orden, y la gran portada de gusto clasicista, con dobles pilastras cajeadas, un templete en la parte superior con una imagen de San Agustín y los escudos de la orden y de Doña Juana de Austria. Otro de los edificios más antiguos de la universidad, que se renueva totalmente en el siglo XVII, es el Colegio de San Pedro y San Pablo, que lo metemos en los edificios del XVI, pero no es del XVI, es un edificio del XVII. En este caso, el colegio había sido fundado por Cisneros en 1513, pero fue reformado en su totalidad en 1673, destacando esta desnuda fachada de ladrillo, pero sobre todo donde se ven las formas del siglo XVII, va a ser en ese torreón de la esquina, con estos arcos de medio punto y estos campos resaltados que se ven junto a las ventanas, que van a ser, y pilastras de orden toscano, que van a ser tan características en las torres que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación y que van a definir el siglo XVII. El Colegio de San Pedro y San Pablo no tenía puerta al exterior, porque al Colegio de San Pedro y San Pablo se accedía desde el Colegio Mayor de San Ildefonso. Así que la puerta que vemos es muy posterior, es obra de Antonio Juana Jordán y ya es del siglo XVIII, ¿no? Este es el interior del Colegio de San Pedro y San Pablo, con estas formas absolutamente severas, estas formas clasicistas, elegantes columnas toscanas de granito, arcos de medio punto de caliza y sencillas ventanas molduradas arquitrabadas en la planta superior. También veremos repetido este modelo en adelante. Y otro de los edificios más interesantes y de mayor belleza va a ser el Colegio Convento de Dominicos de Santo Tomás de Aquino y de Los Ángeles, que todos identificamos ahora con el Parador Nacional. Un edificio muy interesante, se había fundado inicialmente en 1529, se encontraba situado en la calle Empecinado, donde ahora están las monjas de Santa Catarina de Siena, en la casa de don Carlos de Mendoza, y el colegio compró en 1592 unas casas entre el Colegio de los Manriques y el de San Agustín, que supuso la totalidad de la manzana 16. Como hemos visto antes, también adquirieron la manzana 13. Así, construyeron este edificio de gran sobriedad que Carmen Román relaciona con Galeazzo Alessi, y la iglesia es esta fachada que están viendo ustedes en pantalla, discurría paralela a la calle de los colegios. Es decir, esto sería la fachada de la nave del Evangelio, ¿vale? Del templo. El templo se organiza en tres franjas, una franja central desprovista de decoración y dos franjas laterales en las que vemos cómo se encuentran estos rectángulos y cuadrados de campos resaltados y cómo destaca muy poquito el pequeño cimborrio de la cúpula que definía la iglesia con estos cuadrados y rectángulos de campos resaltados que van a ser tan característicos de la arquitectura complutense del siglo XVII. El interior del patio, de gran severidad, es uno de los más hermosos de la ciudad, pero es de un purismo herreriano increíble, en dos alturas, con arcos de medio punto y sencillas molduras a modo de capitel. Y bueno, pues después de esta austeridad
del colegio de los dominicos, pues llegamos a la gran explosión del modelo congregacional, del que no habíamos visto ninguno hasta el momento, que va a ser el colegio máximo de la Compañía de Jesús. Los jesuitas llegan a Alcalá en 1545, todavía estaba vivo Ignacio de Loyola. Se habían instalado en 1543 en el Corral de Mataperros, pero el colegio se funda en el 45, el Corral de Mataperros estaba en el Cristo de los Doctrinos. Y bueno, pues en 1550 van a comprar el solar donde se instaló el colegio. En 1551 María de Mendoza aporta el dinero que necesitaban para iniciar la construcción, pero los jesuitas contaban con la oposición del arzobispo Silicio y hasta que no murió Silicio, pues no les dejaron construir su templo. En 1567 se va a comenzar las trazas del templo con planos del padre Bartolomé de Bustamante, complutense, pero no van a tener dinero para seguir edificando hasta que por fin la sobrina del anterior, doña Catalina de Mendoza, en 1602 se hace cargo del patronazgo. Y a partir de este momento se inicia una explosión constructiva maravillosa, construyendo esta magnífica iglesia atribuida a Francisco de Mora, aunque Bonet Correa la atribuye sin ninguna duda a Juan Gómez de Mora. En 1620 se dedicaba a la iglesia y en 1624 se iniciaban las obras de la fachada, que estaba concluida en 1625. O sea, el dinero de María de Mendoza y de Catalina de Mendoza fue importante y les cundió mucho la construcción. La fachada, como vemos, sigue claramente aquel modelo congregacional que veíamos al principio. Encontramos una planta inferior horizontal en la que encontramos dos grandes pares de columnas de orden gigante que albergan en su interior una portada con arco medio punto, con de nuevo dobles columnas corintias estriadas, con frontón partido, en el que se albergaba sobre su parte central una escultura de la Virgen María destruida por un rayo en 1872. Las calles laterales, dos sencillas puertas con arquitrabadas, con frontón curvo, sobre ellos el escudo de los Mendoza, y en la planta superior encontramos la ventana del coro, de nuevo grandes columnas de orden gigante que albergan esculturas, el frontón y el óculo. Las esculturas realizadas por Manuel Pereira pues son San Pedro y San Pablo, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier. La iglesia sigue el modelo de iglesia congregacional, como veíamos, una gran nave, capillas entrelazadas entre sí, dobles pilastras, mejor dicho, pilastras pareadas de orden toscano, dan paso a un potente entablamento que da paso a dobles arcos fajones y una deliciosa decoración serliana de rectángulos, cuadrados y triángulos que es de lo más atractivo que podemos ver en la ciudad. La espléndida cúpula sobre 4 pechinas da paso al retablo, que pese a haber perdido buena parte de su interés debido a la pérdida durante la guerra de los cuadros de Ángelo Nardi y de las esculturas de Manuel Pereira, sigue siendo uno de los grandes artificios, una de las grandes maquinarias del barroco complutense realizado por el hermano jesuita Francisco Bautista. La iglesia de la Compañía de Jesús, además de tener la iglesia, pues tuvo también la capilla de las Santas Formas, en las que se albergaron aquellas formas consagradas que recibió el padre Juárez en 1597. Sabemos que esta capilla se construye en 1678 con un documento del Colegio del Rey. Y bueno, la capillita sigue este modelo clasicista, gran cornisa, ménsulas pareadas que nos hablan del último tercio del 17, pechinas muy abiertas, achaflanadas, que nos hablan de este tercio último final del 17 y sobre todo este despliegue pictórico impresionante de Juan Vicente de Rivera, en el que algunos autores dicen que colaboró Cano de Arévalo, y bueno, pues realmente sin duda espectacular. Yo creo que el espectáculo pictórico de las Santas Formas es uno de esos dulces que tiene la ciudad y que a veces no consumimos, ¿no? Tenemos ahí un caramelo que nunca vamos a ver y este caramelo yo aconsejo que paséis a degustarlo porque es una de las cosas más bonitas de la ciudad y está abierto 24 horas, o sea que esto es una auténtica maravilla, ¿no? A este gran conjunto se añade en el siglo XVIII, pero con formas del siglo XVII, como pueden ver, esta parte final octogonal, que es la sacristía de la Capilla de las Santas Formas. De lo que es el colegio no nos queda nada, porque fue todo transformado por Ventura Rodríguez en 1769,
79, perdón, salvo la portada que es obra de Melchor de Bueras, que es el que había hecho el resto del colegio, una portada muy bonita, muy barroca, que combina un arco con un arquitrabe en formas muy barrocas, con mucho movimiento, columnas corintias, una gran ménsula en el centro, un frontón partido con un gran desarrollo de cornisas, y en la parte superior, donde ahora está el balcón, estaría una hornacina con algún santo titular que no ha llegado a nuestros días, ¿no? Otro de los edificios importantes, como decíamos, va a ser el convento de mínimos de Nuestra Señora de la Victoria. Los mínimos se instalan en Alcalá en 1553 en la zona universitaria, y Bartolomé de Santoyo, que era secretario de Felipe II, les dice a los mínimos: oye, que si queréis os doy mis casas, si hacéis un colegio, aceptáis mi patronazgo, yo me entierro ahí, pero con una condición, que la iglesia tiene que estar advocada a Santa Ana, porque su mujer se llamaba Ana, Ana de Ondegardo, y los mínimos dijeron pues a Santa Ana o a quien usted quiera, y se trasladaron inmediatamente y construyeron un edificio de nueva planta con muchísimo potencial económico, perteneciente al primer clasicismo herreriano, y que estaba construido en 1593, por lo tanto antes del 17, pero con formas del 17, porque va a ser la primera iglesia congregacional que se haga en Alcalá. Ha llegado muy transformado en nuestros días, nos queda de la fachada congregacional únicamente el frontón, la portada muy sencilla, arquitrabada, con un templete en la parte superior, con una hornacina donde estaría una imagen de Santa Ana, un escudo del fundador, pero pese a la transformación, cuando uno entra en este edificio, es difícil ponerlo en fotografías, por eso no lo traigo, están las capillas comunicadas entre sí, y en la parte superior está todavía aquella nave central con cúpula sobre 4 pechinas. El patio abre el melón de los patios con bicromía que se van a repetir en Alcalá, con un juego cromático maravilloso. Este es el patio de la Facultad de Económicas, elegantísimo, es obra de Sebastián de la Plaza, está atribuido a Sebastián de la Plaza desde 1614, y bueno, combina con maestría el blanco de la caliza y el rojo del ladrillo. Estas esbeltas pilares de caliza con fustes cajeados, esas enjutas con sus cuadrados campos resaltados de caliza, esos arcos rebajados con un gran desarrollo de moldura, tan manieristas, ese antepecho de caliza, las impostas también a modo de capitel de caliza, este juego cromático lo convierte, en mi opinión, en uno de los claustros más elegantes de la ciudad, junto con el del Museo Arqueológico Regional, que vamos a ver, y el de la Escuela de Arquitectura, que siguen prácticamente el mismo patrón. El de la Escuela de Arquitectura lo vamos a ver ahora. El edificio de los carmelitas, pues como no podía ser de otra manera, sigue el modelo carmelitano. Un modelo muy austero, muy desornamentado, fachada muy vertical, en este caso sin pilastras laterales, frontón muy sencillo y la portada de gusto clásico, una portada que es más bien un arco de triunfo clasicista, con un arco de medio punto, 2 columnas de orden toscano, frontón partido, en su interior una hornacina, una Virgen del Carmen y los escudos del Carmelo. Y de nuevo, con esta tradición de lo que hemos llamado la bicromía, tenemos el claustro de la Escuela de Arquitectura del Carmen Calzado, que es sin duda uno de los más bonitos de la ciudad. Repetimos modelo. De nuevo tenemos la piedra caliza, en este caso los paños resaltados de las enjutas se han girado, la parte superior, el antepecho de caliza de antes se ha sustituido por un antepecho de campos resaltados. Los campos resaltados van a estar presentes siempre en nuestra conferencia de campos resaltados. Las pilastras en este caso no son pilastras, sino que de nuevo son grandes machones con campos resaltados. Y arriba, aunque no se puede ver en la imagen muy bien, han hecho un friso con piedras cuadradas calizas blancas a imitación de triglifos y metopas, lo que todavía le hace ser más elegante, si cabe. Uno de los patios bonitos y elegantes de la ciudad, ¿no? En mi opinión. Este motivo de triglifos y metopas con piedras de caliza se nos repite en el edificio que vamos a ver a continuación, que es para mí uno de los más atractivos de la ciudad, porque además de ser un edificio atractivo, además de combinar el modelo carmelitano y el modelo congregacional, también en este caso, como podemos ver,
es un edificio maravilloso. Se construye entre 1629 y 1639 y sobre todo en 1649 Octavio Centurión, el marqués de Monasterio, va a aportar un montón de dinero, lo que va a hacer que estos padres trinitarios compren toda la manzana 18, la isla 18, demoliendo todas las edificaciones. Por eso ahora tenemos una plaza de la Paloma donde estaba el campo de fútbol y donde están los juzgados, porque ellos hundieron todo lo que había ahí para hacer su huerta. Intentaron cerrar el callejón de Mataperros, como habían hecho los dominicos, modificando el urbanismo, pero dijeron los del Málaga, ¿y por dónde salimos nosotros? Así que tuvieron que dejar el callejón de Mataperros. Me parece muy interesante este edificio. La fachada sigue el modelo carmelitano, con estas dos pilastras de orden toscano, de orden gigante, grandísimas, esos tres arcos que repiten el modelo de Fray Alberto de la Madre de Dios, con el recerco de caliza y los pilares de caliza, esa imposta de piedra caliza en la primera planta y esos paños resaltados en el frontón de caliza blanca que lo hacen muy interesante. Como el edificio no tenía fachada propiamente dicha hacia la zona universitaria, van a hacer una de las mayores hazañas desde el punto de vista de la perspectiva y del urbanismo del 17, que es sobreelevar el edificio. Se inventan un semisótano de 2 metros de altura y hacen una lonja a la que se accede por esta escalinata que veis, que hace que el edificio saque la cabeza. De modo que desde la Plaza de Cervantes mete la cabeza en la Plaza de Cervantes y dicen los trinitarios, estamos en la ciudad universitaria, aunque estemos un poco fuera, ¿no? Urbanísticamente es una preciosidad. Como no tenían fachada, utilizan parte de la fachada, la lonja, el nártex, para acceder a su edificio, de modo que dentro del nártex estaba el acceso al colegio. Y se generan los dos cuerpos laterales que están viendo ustedes que asemejan al modelo congregacional y que se juntan con el edificio, con la parte principal, mediante estos graciosos aletones que alguien ha dicho que podrían ser del siglo XVIII. Al interior son unas formas clasicistas preciosas. Eso que están viendo ustedes es la nave de la iglesia, con esta bóveda de cañón, con lunetos, con vanos termales, con sus cúpulas sobre 4 pechinas, su decoración geométrica de gusto serliana y sobre todo los volúmenes que presenta este edificio al exterior. El juego de la caliza blanca con el ladrillo en el exterior, los volúmenes del crucero, de la cúpula, del tejado a 4 aguas, es de una belleza severa, extraordinaria. Y además, como decía, este edificio también cuenta con esta suerte de triglifos y metopas que recorren todo el conjunto de caliza blanca, que le hacen ser muy, muy atractivo. Y aunque muy desfigurado, pero también con un componente urbanístico más que interesante, destacamos el Colegio Convento de Mercedarios de la Visitación de Nuestra Señora, Sementales, para que nos entendamos. Sementales es un edificio muy interesante, pero que hoy nos cuesta mucho ver, porque está muy desvirtuado y porque la perspectiva ha desaparecido merced a los pinos que plantaron cuando inauguraron el monumento al empecinado allá por el siglo XIX seguramente. Esto hace que un edificio que había ordenado una plaza para que el cierre de la calle del Empecinado, que era una de las calles más importantes de la villa medieval, la calle Real, y que salía hacia la Puerta del Vado, pues quedara cerrado, igual que hemos visto con las Agustinas, con esta majestuosa fachada. Una fachada de gran horizontalidad, muy extraña, y que aunque parezca que siga el modelo el modelo congregacional, en realidad no lo sigue, porque en realidad no está dividido en calles. Solamente se divide en cuerpos, porque lo que estamos viendo es una sucesión de campos resaltados. Campos resaltados que son muy, muy interesantes y que, bueno, pues se construyen entre 1650 y 1683. Según Antonio Bonet Correa, que es uno de los grandes padres del arte del 17, está relacionada con la desaparecida iglesia de Nuestra Señora de Atocha, que fue edificada por Juan Gómez de Mora. Al convento se accedía por una portada que hoy ha desaparecido y que se ha restituido en la última intervención de la fachada, en la que había un relieve con la Visitación de Nuestra Señora. Y, bueno, pues desde luego el patio es uno de los más desconocidos e interesantes de cuantos podemos ver en Alcalá, porque a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, en el que encontrábamos casi siempre pilares o columnas exentas, en este caso encontramos pilastras que se prolongan en toda la fábrica. Vemos pilastras de orden toscano que se prolongan en toda la fábrica en las dos plantas. Entre las pilastras se han generado los arcos de medio punto y en la parte superior han ido alternando vanos, o sea, ventanas para el uso y del servicio del propio colegio, con los famosos campos resaltados,
y es una cosa pues de mucha elegancia, mucha severidad, pero nos abre un modelito distinto a lo que habíamos visto hasta este momento. Otro de los edificios singulares que también modifica el urbanismo va a ser el convento de Agustinos Recoletos de San Nicolás de Tolentino, que en este caso se modifica el urbanismo, igual que antes hemos visto, crean una vista, una plaza, en este caso se genera un pequeño atrio para retranqueando la iglesia respecto a la línea de fachada de la calle Santiago. La iglesia en este caso sigue el modelo carmelitano, es una iglesia bastante tardía, la construcción del colegio no da comienzo hasta 1616, en 1656 estaba sentando la portada y la iglesia fue consagrada en 1679. Insisto en estas fechas porque vamos a ver que frente a una austeridad exterior que sigue el rigor carmelitano, con estas dos grandes pilastras de nuevo, el frontón, el templete central, la hornacina, las bolas herrerianas, los tres arcos de medio punto, siguiendo el modelo más puro de Fray Alberto de la Madre de Dios. En este caso esta fachada se relaciona más con postulados de Fray Lorenzo de San Nicolás, que es uno de los grandes arquitectos del momento. Frente a esta austeridad y las dos puertas laterales que se ven ahí en la imagen, esas dos puertas laterales que dan paso a las dependencias conventuales, el interior es un esplendor barroco como no hay otro en la ciudad. En mi opinión es la iglesia más barroca de la ciudad. Es, campos quebrados una y otra vez, grandes capillas hornacina con arcos de medio punto, ménsulas con un desarrollo vegetal tremendo, rocallas en el coro rococón, que en esta imagen no se ve el coro, cúpulas sobre 4 pechinas, ménsulas pareadas con muchísimo desarrollo, como estamos viendo en esta imagen, y sobre todo la cúpula restaurada recientemente gracias a la iniciativa precisamente de la Asociación para la Recuperación del Convento de San Juan de la Penitencia, que lideraba entre otros Arsenio López Huerta. Pues bueno, desde luego configuran uno de los templos barrocos más hermosos de la ciudad, sin duda, y además de los más avanzados desde el punto de vista estilístico, poniéndose más en relación con formas del siglo XVIII que con formas del siglo XVII. Y muy parecido a este desde el punto de vista compositivo es la fachada del convento de capuchinos de Santa María Egipciaca. Lo de los capuchinos fue un auténtico desastre. Estos señores se fundan muy tarde, ya en 1612, se fundan junto al convento de Gilitos, la parcela no tiene agua, se vienen a la calle empedrada, compran una parcela, se mueren porque hay tanta humedad que están cogiendo paludismo y finalmente se vienen a la calle de Santiago a partir de 1657. Aquí obtuvieron muy pronto dinerito para hacer su templo. En 1663 tenían el Santísimo. La fachada es muy sencillita, carmelitana, en este caso arquitrabada, un pequeño templete con edícule con un relieve de Santa María Egipciaca, y el convento, al que le tengo especial cariño porque, como sabéis, llevo ahí mi penitencia laboral en estos últimos años, pues el convento respondía a modelos de gran austeridad, un claustrito muy pequeñito de una sola planta que no se ha conservado y que, para quien lo conozca, se relaciona con el claustro pequeño del monasterio de San Bernardo. Frente a esta austeridad, el despliegue de los caracholos. Los caracholos había fundado el mismo fundador, San Francisco Caracholo, y en 1631 iniciaron las obras en la calle Trinidad, calle Real, y bueno, pues sin duda la iglesia estaba consagrada ya en 1662. Dicen que todo el conjunto está diseñado por Fray Lorenzo de San Nicolás y ejecutado de nuevo por Sebastián de la Plaza. Desde luego, este convento, aparte de una riqueza extraordinaria, tiene uno de los elementos más barrocos que se pueden encontrar, que es la mentira. La mentira en la fachada. Esto es una cosa preciosa. El convento sigue, la fachada sigue el modelo congregacional, como vemos, pero con todos los elementos del modelo carmelitano. Es decir, tenemos un eje vertical muy marcado, ¿vale? Una calle central muy marcada, dobles pilastras de orden gigante, frontón con óculo, paños resaltados en el óculo, dobles bolas, cruz en la parte superior, un templete con un arco de triunfo muy bonito, lo que va a ser la portada, arco de medio punto, columnas de orden toscano exentas, edículo con templete clasicista con la imagen de San José. Bueno, esto desde luego es un carmelitano de libro, pero se hace congregacional con los dos aletones que dan paso a las dos calles laterales,
con puerta muy sencilla arquitrabada, frontón y ventana que repite el esquema de la puerta y los famosos campos resaltados entre la puerta y la ventana. Digo que es la fachada más interesante porque en este caso, aparte del bicromismo que venimos hablando, del embramillado que hemos visto en otras obras, el embramillado es esta acción en la que se ordenan los ladrillos con unas llagas blancas muy potentes, se pinta de almagra el ladrillo para que luzca más, ¿no? Que se ve muy bien en la cúpula de las Santas Formas. Pues aquí van un paso más, revocan la fachada por completo, dibujan los ladrillos como si estuvieran aunque no estén y pintan de color caliza lo que ellos quieran que sea de caliza, sea o no sea de caliza. De modo que las dos grandes pilastras no son de caliza, aunque lo parezcan, como tampoco lo son los cercos de las ventanas, o como tampoco lo son la mayor parte de los elementos decorativos de la fachada. Por lo tanto, lo que es un trampantojo, es una mentira, es un artificio barroco, y por lo tanto, por eso es de tan singular belleza y de tal excepcionalidad, porque lo que hacen es, bueno, lo que no llego con el material, que es la caliza, me lo invento, lo pinto y queda, como dirían los chicos, estupendo, ¿no? Es una auténtica maravilla. El colegio, por su parte, se organiza a modo del Colegio de Málaga, del que hablaremos más adelante, en torno a 2 claustros y una escalera. Desde luego, bueno, la iglesia tiene formas barrocas muy potentes, está muy intervenida porque sufrió un incendio en la segunda mitad del siglo XX, cúpula sobre 4 pechinas, grandes pilastras cajeadas, ménsulas pareadas sobre potente cornisa, pero desde luego quiero que nos detengamos un momentito en la figura de la derecha, que es la escalera, que es auténticamente maravillosa. La escalera se cubre con una cúpula oval de grandísimas dimensiones, con profusa decoración en las pechinas, 3 arcos en cada planta, balcones, como si fuera un auténtico espacio público, como una plaza, como si fuera la plaza del pueblo. Este modelo se va a repetir en el Colegio de Málaga, pero la exuberancia decorativa que tiene esta cúpula y esta escalera es de esas que merecen la pena ver. Insisto, caramelos que están ahí, están abiertos todos los días y que no visitamos. Se puede pasar al colegio en cualquier momento. El claustro, desde luego, sigue el modelo que hemos visto ya en los mercedarios, frente a las pilares exentos, en este caso grandes pilastras que ordenan las 2 alturas, y consta de 2 patios, como decíamos, del mismo modo que el colegio. Otro de los edificios que se construyen en este momento va a ser el Colegio Convento de San Carlos Borromeo, de clérigos agonizantes, ministros de los enfermos, que es donde se encuentra la administración municipal, que no deja de ser una paradoja que estén agonizantes, y ahí, bueno, pues está tan transformado que no podemos decir nada más que fue construido en los años 50 del siglo XVII, pero no hemos conservado absolutamente nada. No así el Colegio Convento de dominicos teólogos de la Madre de Dios del Santísimo Rosario, que alberga en sus instalaciones el Museo Arqueológico Regional. Aunque había sido fundado en 1652, el apoyo del duque de Pastrana a partir de 1675 va a hacer que se inicien las obras. Por lo tanto, responde a modelos constructivos del siglo XVII, puesto que se inicia en 1675, pero se termina en el siglo XVIII, en 1737. La fachada, como pueden ver, es un modelo congregacional clarísimo, en este caso. Sí que tenemos ese edificio, esa calle central, perfectamente marcada, y las 2 calles laterales. Desafortunadamente, su uso como prisión, como juzgados, pues incluso como museo, lo ha modificado a lo largo de los siglos y prácticamente está irreconocible, pero todavía se ve ahí la ventana del coro que marcaba la verticalidad de la fachada central. La portada, lo poquito que queda, está en la calle Santiago, pero de la calle Santiago lo que más me interesa son estos volúmenes del siglo XVII, que son una auténtica preciosidad. Ese crucero con esos frontones, con óculos, con estos campos resaltados, el tambor, con estas ventanas, con frontones en medio punto, y aunque le hayamos perdido aquella cúpula extraordinaria con chapitel que fue demolido en el siglo XIX y que alberga en su interior una cúpula, pero que se ha perdido la parte de la cubierta para hacer esta especie de azotea, ¿no? Pero realmente es un edificio de un interés arquitectónico magnífico. Es la iglesia, una de las iglesias, quizá la tercera iglesia más grande de Alcalá, y bueno, pues su patio sigue un modelo que ya conocemos, que es el modelo que se iniciaba en la Facultad de Económicas y que tenemos aquí una vez más con esta primera planta baja, con pilares, en este caso de granito, muy sencillitos,
de nuevo los campos resaltados en las enjutas, no sé si se ven en la imagen, un potente antepecho, un sencilla imposta, y en la parte superior vemos cómo juegan otra vez cromáticamente con estos campos de caliza en las enjutas. Este fue el último colegio que se va a asociar a la universidad, porque realmente tarda mucho en formar parte de la universidad. Primero era convento y hasta 1698 no forma parte de la universidad. Va a ser el último. Terminamos la parte de los colegios conventos y pasamos a los colegios seculares. Las formas, como vemos, se van a ir repitiendo. El primero de los colegios seculares que queremos señalar es el Colegio del Rey, fundado en 1554 por Felipe II. Está construido sobre... Perdón, el Teólogos de la Madre de Dios. Yo es que me he ido así. Voy tan deprisa. El Colegio de Teólogos de la Madre de Dios, fundado por Cisneros en 1513, fue uno de los que más prolongó su actividad académica, dado que se refundieron el Colegio de la Madre de Dios, el Trilingüe, Santa Catalina, San Ambrosio, San Eugenio, Santa Balbina y San Isidoro. No se me dejo alguno, porque Pitito ha hecho algún estudio en concreto sobre este colegio, y se agrupó como el Colegio de la Inmaculada Concepción. El edificio que conocemos, pese a ser fundado en 1513, se construye hacia 1629, con obras de Sebastián de la Plaza conocidas entre 1634 y 1637. Es una fachada, un modelo que se nos va a repetir en los menores, sobre todo seculares. Dos grandes torres que se adelantan sobre el plano, torres con campos resaltados de nuevo, en este caso campos resaltados arquitrabados, regularidad en los vanos, puerta en la parte central, en este caso arquitrabada con sencillas dovelas, y nos marca un modelo que se nos repite en el Colegio del Rey. Ahora tenía sentido, que se nos repite en el Colegio del Rey de 1554, construido esta fachada entre 1607 y 1613 por Juan Gómez de Mora o por su tío Francisco de Mora, que no está muy claro. Está asentado sobre las casas de Ambrosio de Morales, y de nuevo pues tenemos el mismo discurso, una fachada con dos plantas, torreones que se adelantan un poquito, preciosos campos resaltados, ¿vale? Que vamos a aprender a querer, los campos resaltados, rectángulos, cuadrados, pilastras, arcos de medio punto, y bueno, pues en este caso una portada un poco más decorada, porque fue pagada por el rey Felipe III, dice Felipe III, rey muy cristiano de las Españas. Una portada arquitrabada, una segunda planta de nuevo arquitrabada con un escudo del monarca, y un sencillo patio que sigue modelos que ya hemos visto en concreto en el Colegio de San Pedro y San Pablo. Arcos de medio punto, en este caso todo de granito, una pequeña decoración en las claves con unas toscanas, y en la parte superior vanos arquitrabados, en este caso muy modificados. Otro de la tipología de colegios que encontramos en los colegios seculares va a ser el Colegio de San Jerónimo de Lugo, que responde a la adaptación para uso colegial de lo que eran casas particulares. En este caso es el Colegio de Lugo, muy sencillito. En el exterior presenta una fábrica uniformizada de lo que son dos casas distintas. Se ve muy bien la llaga, el corte entre las dos casas, una portada con despiece de sillas de decoración serliana, y al interior, los que conozcáis este edificio que albergaba a un bar hasta no hace mucho, pues un sencillo patio de arquitectura palacial o tradicional doméstica, con columnas y pies derechos en la planta superior. No sucede lo mismo con este colegio, que era uno de los más grandes de la ciudad y también de los que más aguantó abierto hasta 1642, el Colegio de Santa Catalina Mártiro de los Verdes, que fue fundado por Catalina Mendoza y Cisneros, y que bueno, fue reformado por su hija Juana de Gamboa en 1632. Se nos conserva sobre todo el volumen, la capilla colegial, que ven un poquito en la parte de la derecha de la fotografía, y la portada que está en el interior. Ha sido totalmente transformado como para ser una casa de vecindad, uso que tiene en la actualidad. Otro de los colegios del siglo XVII, del que se conservan al menos sus fábricas, es el Colegio de Lugo. El Colegio de San Jerónimo de Lugo está prácticamente hoy irreconocible. Fue fundado en 1580, estuvo activo hasta 1781 y tenía lo mismo exactamente. Dos torres que se adelantaban, en una distribución de vanos totalmente regular, y de nuevo su uso como
como casas particulares, como casa de vecindad, lo transformó en su totalidad, conservándose únicamente estas fábricas exteriores que vemos en la imagen. Otro de los que está totalmente desfigurado, perdón, he dicho el de Lugo es el de León, disculpadme. Otro de los que está totalmente desfigurado va a ser el Colegio de San Clemente Mártir de los manchegos, del que se ha perdido su torreón. Tenía un torreón hacia el este que no se ha conservado prácticamente en el interior, nada. Hasta hace poco tiempo fue un establecimiento terciario, ahora tiene un uso institucional y solamente se conserva de él esta portada de granito con la fecha en la que fue realizado, que es el año 1626. Es muy interesante porque este colegio lo fundó el arzobispo de Toledo, García de Loaysa, que va a protagonizar una curiosa historia junto con el fundador de este otro gran colegio en el que sí que me voy a detener un poquito más, que es el Colegio de Málaga. El Colegio de Málaga es un colegio espectacular. El Colegio de San Ciriaco y Santa Paula o de Málaga es uno de esos grandes volúmenes del casco histórico. Fue fundado por don Juan Alonso Moscoso en 1611 y Azaña nos cuenta una anécdota en la que dice que estaban Loaysa y Moscoso asomados a un balcón del Colegio de los Teólogos de la Madre de Dios y le dijo uno al otro: oye, qué buen sitio este para fundar colegios. Y fundó uno los manchegos y otro fundó el Málaga. Lo de los manchegos fue una fundación pobre y humilde, no así el Málaga, que es una fundación espectacular. El edificio está realizado por Sebastián de la Plaza. Según Victina Tobar y Castillo Oreja y Carmen Román, sin duda las trazas se las debemos a Juan Gómez de Mora. Sigue el modelo de la cárcel de la Corte. En 1626 debía estar ya muy avanzado. Muestra con maestría el uso del ladrillo y el sillarejo de cantería blanca, generando un juego cromático maravilloso. Las esquinas reforzadas con estas cadenas de sillares almohadillados le dan una prestancia increíble. Las torres con los campos resaltados, las cúpulas, los chapiteles de pizarra configuran uno de los conjuntos más hermosos de los que podemos ver en la ciudad. Los patios, pues bueno, siguen modelos como los que hemos visto hasta el momento, ¿no? Con estas pilares de piedra caliza, campos resaltados, arcos rebajados de gusto manierista en la segunda planta. Y de nuevo, aunque sea ya muy rápido, porque el tiempo se nos está pasando rápidamente, pues destacar la gran cúpula del Colegio de Málaga en la escalera, y que pasen a ver esta escalera, que es uno de los sitios más bonitos de Alcalá, con mucha diferencia, con un balcón que parece que está hecho expresamente para declamar obras poéticas o dirigirte y aleccionar a tus compañeros colegiales. Me parece un sitio sin duda espectacular. Y siguiendo la misma traza constructiva, pues el Colegio de Aragón, fundado por Martín de Terrer de Valenzuela en 1611, tremendamente desfigurado por una desafortunada intervención en los últimos años que modificó la fachada, que se hundió circunstancialmente, y la restitución de las torres no pudo ser más desafortunada, y al final, pues bueno, ahí está el pobre Colegio de Aragón pasando sus días en la calle Santiago. Lo que sí que destacamos de este colegio es la recuperación de sus patios, muy desconocidos, que os traigo en imagen, que siguen esta tipología tradicional que vamos a ver también en las típicas casonas complutenses de columnas toscanas y pies derechos de madera. El Colegio de los Santos Justo y Pastor de Tui, de efímera existencia, fundado en 1619, desaparecido en 1673, el edificio sufrió un incendio en 1847, responde de nuevo más a modelos de arquitectura doméstica que a modelos de arquitectura colegial. No así el Colegio de los Irlandeses, fundado en 1616, refundado por Gideon O'Neill en 1630 y construido a partir de 1649 con el patronazgo de los barones de Paz Silveira. Fachada es una de las fachadas clasicistas más hermosas de la ciudad, con esta perfecta simetría de vanos con frontones que le dan una elegancia bastante poco conocida para este tipo de fachadas, una de las más decoradas de la ciudad, y el patio pues sigue con los modelos que hemos visto antes. Para concluir el bloque de edificios, vamos a pasar a los edificios conventuales. El convento de Santa Clara, construido también en el siglo XVII bajo el patronazgo de Beatriz de Paz Silveira, con estos garitones tan característicos de la iglesia, que también fue construida por Sebastián de la Plaza, aunque el edificio fue reconstruido en su totalidad por Fray Luis de la Purificación en 1651. Lo más interesante va a ser la espadaña y este aspecto exterior tan curioso con estos contrafuertes semicirculares.
La fábrica quedó un poco mutilada después de la Guerra Civil, pero la imagen que presentaba al exterior es sin duda majestuosa. El convento de la Imagen, que había sido fundado en el siglo XVI por la Madre María Jesús de Yepes en las casas de Lourdes Mascareñas, que trasladaron luego a las casas de doña Luisa de Muñatones, reconstruyó su iglesia con modelos de Fray Alberto de la Madre de Dios en su totalidad, y es la iglesia que estamos viendo. Y sin duda la protagonista desde el punto de vista urbanístico de la ciudad hemos visto que eran las agustinas, con su fachada de Fray Alberto de la Madre de Dios, los campos resaltados, los 3 vanos en la parte inferior, puro modelo carmelitano, pero con este despliegue de cúpula que le hace tan interesante, y con este interior tan barroco, con estas pechinas achaflanadas que dan paso a esta cúpula espectacular que es la de las agustinas, ¿no? Ven que ahora voy todavía más deprisa, que son las carmelitas descalzas del Corpus Christi de afuera, construida con el patronazgo de la condesa de Castelar en 1599. ¿Cómo debía ser la condesa de Castelar para que las monjas renunciaran a su patronazgo y se quedaran sin patrona? Y al final, en 1614 vino doña Beatriz de Dietrichstein, que era la marquesa de Mondéjar, y asumió el patronazgo, pero vamos, debía ser la condesa de Castelar de Traca. Y bueno, finalmente construyen este magnífico edificio de Fray Alberto de la Madre de Dios, una fachada de una serenidad extraordinaria, una portada como un arco de triunfo y un interior austero, carmelitano, ausente de decoración totalmente. Esto, como lo conocen muy poco, pues he puesto una foto del patio para que vean esta austeridad carmelitana, incluso esto cuando todavía estaban las monjas, incluso en el interior, ¿no? Austeridad carmelitana que contrasta totalmente con el monasterio de San Bernardo, fundado con la riqueza del cardenal Sandoval y Rojas, una fachada que sigue el modelo congregacional, con 3 cuerpos muy bien definidos, una portada muy clásica en el centro, la escultura de Manuel Pereira en la hornacina, y sobre todo ese interior increíble, oval, con esos balcones como de plaza, esos paños que se cierran como si fueran en su totalidad una plaza pública y que suben hasta el cielo con la cúpula ovalada. Y bueno, pues el claustro que vuelve a repetir los modelos que estamos viendo continuamente a lo largo de toda la presentación. Otros edificios más humildes, pero que también están ahí, que quiero por lo menos señalar su existencia, fue el convento hospitalario de San Juan de Dios, del que tan solo queda esta portada en la calle Avellaneda, el Beaterio de Santa Clara, fundado por Catalina García Fernández en 1671, con su portadita y su espadaña de gusto barroco, la Casa de Arrepentidas de Nuestra Señora de la Consolación de 1661, con esta portadita de tradición renacentista en realidad, muy interesante, el convento de Gilitos de los Santos Ángeles de la Guarda, que prácticamente pues está muy transformado, tan solo se conserva la nave de la iglesia y esta sencilla portada que seguía el modelo carmelitano, y siguiendo el modelo carmelitano, pero ya casi en el siglo XVIII, fundado por Martín de Bonilla y Echevarría, el oratorio de San Felipe Neri, que en su interior ya sí que nos está hablando con formas que van avanzando el camino hacia el barroco. No todo van a ser colegios y conventos, también tenemos iglesias como la Magistral, que construyó su torre, sobre todo a partir de 1531, pero en lo que a nosotros nos interesa, Nicolás de Vergara el Mozo, desde 1599 hasta 1618, va a hacer los elementos identitarios de la torre, estas grandes pilastras y estas bolas herrerianas y este chapitel. En la Magistral tenemos más cosas del siglo XVII, como va a ser la parroquia de San Pedro, entre 1622 y 1625, por Bernardino Ávila de Vera, o el claustro del obispo de Ávila, Lorenzo Asensio de Otaduy, de 1606-1614. Siguiendo el modelo carmelitano más puro, la ermita de Santa Lucía, del siglo XVII, aunque de origen medieval, y la ermita de San Isidro, que pese a ser muy avanzada, porque es 1650, sigue modelos carmelitanos puros con total austeridad en el interior. E incluso me he permitido poner el exterior de la capilla del Cristo de la Luz como formas barrocas formas del siglo XVII que van a perdurar en el siglo XVIII. El Palacio Arzobispal también tenía bastantes elementos en cuanto a la arquitectura civil del siglo XVII, como esta Galería de Sandoval o el Torreón de Sandoval. Casas en la calle Mayor, como esta, con clarísimas formas del siglo XVII.
o las casas palacio, que van a caracterizarse por estos patios de columnas. Esto es la desafortunada casa de la calle Nebrija 2, posible imprenta de la universidad, y sin duda ninguna horno de polla de la universidad, con estas columnas toscanas, estas hermosísimas zapatas. Este modelo es el que se va a repetir en las casas nobiliarias, como la casa de Diego de Torres, la casa de los Anchía y otras muchas que se conservan en la ciudad del siglo XVII, con sus preciosas cornisas de pecho de paloma, como estas que estamos viendo en pantalla. Y cómo pasar el siglo XVII sin hablar de esta casa de vecindad donde nos encontramos, el Corral de Comedias, construido en 1601 a imitación del Corral de la Santa Cruz, y que, bueno, pues sin duda es uno de los elementos barrocos más importantes de la ciudad. Se os describiría, pero voy a ahorrarme la descripción porque lo están viendo ustedes en vivo, y ya saben ustedes que esto fue reformado totalmente en 1679 y por último en 1831 con este aspecto. Quiero terminar hablando de pintura y escultura con muchísima rapidez. Dice Pons en su viaje por España que en Alcalá había obras de Carducho, Nardi, Cajés, Juan de Sevilla, Juan Vicente Rivera, Juan de Mesa, Francisco Solís, Bartolomé González, Alonso Cano, Juan de Miranda, Francisco Camilo, Bartolomé Román, Van der Hamen y Carreño de Miranda, entre otros. Y se dejó el bueno de Pons, ni más ni menos que a Rubens, que estaba con un San Agustín que había en los jesuitas, o a los zurbaranes que había en el convento de las Agustinas. La riqueza pictórica de Alcalá antes de la desamortización era extraordinaria, y aún así, con todos los avatares, desamortización, guerras, se nos ha conservado una buena colección pictórica. Destaco sin duda la colección de las Bernardas de Angelo Nardi, en el que quiero ponerles este brutal conversión de San Pablo en escorzo barroco de una calidad extraordinaria, o la crucifixión de San Pedro de la misma serie de Angelo Nardi, el alimento de San Bernardo, la Lactatio, el martirio de San Esteban de formas miguelangelescas. Pero cómo olvidar otras obras como este San Bruno de Carducho o la Inmaculada de Pereda, que se encuentran en San Felipe Neri, o el San Francisco de Lucas Jordán, sin pasar por alto las santas formas, este despliegue barroco de fe tridentina, que es un auténtico no saber dónde mirar cuando uno pasa el rato dentro. Y aunque con menos fuerza que la pintura, también teníamos escultura en Alcalá, y esta recientemente restaurada por Ángela Flores, atribuida a obra de Juan Martínez Montañés, es maravillosa. La imagen del Señor de la Misericordia, la Inmaculada de Alonso Cano, que se conserva en San Felipe Neri, o las obras de Herrera Barnuevo, que se encuentran en las Bernardas, como esta Inmaculada y este San Juan, se completan con las obras de tradición mucho más castellana, como va a ser estas Santa Teresas de Gregorio Fernández, de San Felipe Neri y de las Carmelitas de Afuera, o esta preciosa de Pedro de Mena, Dolorosa, del siglo XVII, también de las Carmelitas de Afuera. Todo esto va a configurar sin duda una explosión, una auténtica explosión barroca, una modificación de la ciudad que va a convertir Alcalá en la ciudad de Dios, en aquella ciudad que sorprendía por sus cúpulas, torres y chapiteles, y que he tratado de plasmarles a toda velocidad en 1 hora y 26 minutos. Espero no haberles aburrido y que les haya gustado. Muchas gracias, Vicente, y bueno, enhorabuena porque realmente nos ha hecho un recorrido amplísimo sobre este siglo, como he dicho, tan importante como es el XVII. Bueno, mis disculpas al personal del Corral de Comedias porque esta vez nos hemos pasado un poquito de horario, y bueno, pues recordarles que el mes que viene no hay conferencia porque bueno, pues son los clásicos en Alcalá, y este local estará evidentemente pues con lo que tiene que ser, fundamentalmente con un teatro, ¿no? Retomaremos la sexta conferencia en el mes de septiembre, el 20 de septiembre, que será Carmen Román Pastor, que nos hablará de la continuación del siglo XVIII. Muchísimas gracias por su asistencia.